Hermanos y hermanas, nuevamente aquí en Advenimiento TV y Radio Advenimiento estamos muy complacidos de que ustedes sean los televidentes, radioyentes, a quienes nosotros podamos traerles este mensaje. Qué gusto nos da de que ustedes hayan escogido estos medios de comunicación para alimentarse espiritualmente. Aquí estamos en este día domingo, 12 de enero, dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática, que trae por título La gracia revelada en la vida de Cristo. Voy a desarrollar el estudio de hoy con mis hermanos, mi hermanita María Romo, mi hermano Carmelo Ramírez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor. Contentos una vez más de estar aquí con el estudio de la lección. Una lección muy interesante, hermanos, así que Dios les bendiga a todos ustedes y que sea de bendición esta lección. Bueno, yo también estoy muy contento de estar aquí. Es un privilegio grande estar aquí con mi hermanita María Romo, con el pastor Orlando, ¿verdad? Y pues poder compartir con ustedes esta lección tan importante para este tiempo que estamos viviendo. Así es, mis hermanos, vamos a buscar la presencia de Dios para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir aquí a mi hermana Romo, si es tan amable de hacer la oración. Claro que sí. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos en esta hora por la vida que nos concede, Señor, Amén. por la salud. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da una vez más de abrir su santa palabra, Señor. Amén, Señor. Al abrirla rogamos la presencia de su Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a entenderla, Señor, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Bendiga también, Señor, a todos aquellos que nos escuchan a través o nos ven a través de la televisión. Que su presencia esté con ellos también, Padre, Así y que sea. esta lección pueda ser una bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la gracia revelada en la vida de Cristo hay un texto contundente que no podía faltar y es el que viene como versículo de memoria. ¿Cuál es ese, hermano Carmelo? Versículo de memoria lo encontramos en San Juan 1, versículo 16 y 17. Dice de esta manera: y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Estos versículos, ¿verdad? Me llama más la atención el versículo 16, que dice que gracia por gracia. Este versículo como que pone una cosa sobre otra, y eso me da a entender que no hay límite para la gracia que el Señor nos da, ¿verdad? Eso me llega también al versículo donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es una manera, ¿verdad? Yo estoy agradecido con el Señor porque su gracia y su misericordia no se han acabado, no se han acortado, sino al contrario, ¿verdad? Se han extendido más y más, porque el Señor, como dice el apóstol Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento, que todos tomemos de esa gracia, de ese regalo, de esa misericordia que el Señor nos sigue ofreciendo. Amén. Qué abundante gracia. Tanto que en las Escrituras nosotros miramos como este versículo, otros más, que siempre están hablando de algo grande, de algo superabundante. Pues en este versículo de memoria nos está dando esa grande noticia de que hay gracia sobre gracia. Amén. Es decir, que hay superabundante gracia revelada a través de Jesucristo. Y hermanos, esta superabundante gracia, ya prácticamente uno cuando comienza a mirar en los evangelios cómo se revela desde el mismo principio cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús. ¿De qué manera, hermana Romo? El ángel Gabriel, por ejemplo, cuando le anunció a José y María acerca del nacimiento de Jesús, ¿de qué manera este ángel pues profetizaba de esa gracia y sobregracia que habría en Cristo? Bien, vamos a ir a Mateo 1:21
para responder a la pregunta. Y la palabra de Dios dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Aquí, pastor, también hay una cita de Signs of the Times, 2 de agosto. Dice: Cristo proporcionó a los hombres y mujeres el poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como hombre entre los hombres. Tomó las debilidades de la naturaleza humana para ser probado y tentado. En la humanidad era participante de la naturaleza divina. Por su encarnación ganó en un nuevo sentido el título del Hijo de Dios. Bueno, aquí en Jesús nosotros podemos ver la gracia, ¿verdad? Y bueno, para todo esto, ¿qué es gracia? Gracia es un favor, ¿verdad? Una bondad de Dios que Él tiene hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que realmente pues no la merecemos. Es un favor que Dios nos hace para salvarnos. O sea, Él obra la salvación de nosotros, ¿no? Él, desde el arrepentimiento, Él obra, se ve su gracia obrando en nuestro favor. Hermano Carmelo, pero según el versículo que la hermana leyó, donde dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué forma ese versículo muestra de que realmente Jesús iba a venir a ser, pues, la gracia salvadora? Este versículo, como dice allí, ¿verdad?, como que fue profetizado. Y ya el ángel Gabriel solamente vino a anunciarlo, pero ese anuncio de ese Mesías, de esa gracia, ya estaba profetizada en Miqueas 5. Miqueas 5:2 dice así, de esta manera: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. En otras palabras, esa gracia no tiene una medición, no tiene un límite, ¿verdad? Así es el amor eterno de Dios para con nosotros, no tiene límite. Y por eso nosotros debemos de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Porque esa gracia aún todavía está para todo aquel que la quiera recibir, porque esa gracia va a llegar un momento en que la gracia se va a terminar. Y qué interesante, porque dice: salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que no lo iba a salvar en sus pecados, sino de sus pecados. Amén, gloria a Dios. Porque hay mucho cristiano hoy en día que está gozándose de que ha sido salvo por Cristo, y las iglesias, sus pastores muchas veces les engañan diciendo de que ya son salvos en Cristo, pero no les hacen ver lo grave que es el pecado y cómo ese pecado tiene mucho que ver con el quebranto a la santa ley de Dios. Transgredir la ley de Dios es pecado. Y si nosotros seguimos pues con el nombre de cristianos y seguimos siempre en esa desobediencia, seguimos en pecado. Es verdad que la gracia superabunda en Cristo. Es verdad que la gracia es gracia sobre gracia en Cristo. Es verdad que es gracia salvadora. Pero hermanos, no abusemos tampoco de la gracia. La gracia misma del Señor nos da poder para obedecerle, nos da poder para respetar esos mandamientos, que la transgresión de ellos es pecado. Qué interesante cómo el Señor, dice el don profético allí que leyó la hermana, que hizo esto de salvar a los hombres de sus pecados. Como, hermano Carmelo, aunque ya lo leyó la hermana, usted puede ver allí en la cita algo que le impacte. Bueno, fuera de la cita y poniéndolo ahí, pastor, el apóstol Pablo, creo yo que ya discernía él algo acerca de estos últimos tiempos, lo que iba a pasar con la gracia. Por eso los capítulos 5, 6, 7, ¿verdad? Todos esos capítulos que habla específicamente acerca de la gracia,
¿verdad? Y Gálatas todavía lo dice, que no por obras para que nadie se gloríe, sino que esa gracia, pero tampoco abusar de esa gracia como hoy en día la tienen, ¿verdad? Una gracia que se acomoda a los fines de uno mismo, a los gustos de uno mismo, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios es tan clara, y el apóstol Pablo lo clarifica en una manera sencilla, de que muchas veces personas que agarran un versículo y de ese versículo lo tuercen y lo hacen y lo acomodan a su manera, pero si leyeran más adelante y más para atrás podrían ver, ¿verdad?, realmente el valor, el orden que la gracia tiene para que cada uno de nosotros. Así es. Interesante la nota que la hermana leyó, cómo dice que esta gracia salvadora, que es Cristo, tomó, dice, las debilidades de la naturaleza humana para ser probado y tentado. Amén. Y allí nosotros vemos que así el Señor buscaba salvar a los hombres de sus pecados. Pero bueno, hermano Carmelo, qué aspecto importante del camino de salvación, como usted acaba de mencionar, Pablo enfatiza repetidamente. Bueno, Pablo enfatiza bastante la gracia salvadora de Cristo en la manera en que es un regalo que uno no merece, pastor. Es un regalo inmerecido. Es un regalo en el cual, ¿verdad?, si lo apreciamos, si lo profundizamos, ¿verdad?, es un regalo que el Señor costó mucho, ese regalo, para que nosotros lo tomemos a la ligera en nuestra propia vida, sino que al contrario, ¿verdad?, deberíamos de examinarlo y poder ver de dónde el Señor, aparte de que Él ve toda nuestra vida, cómo todavía, ¿verdad?, nos da la oportunidad y nos da ese regalo inmerecido para que nosotros lo aprovechemos. Yo lo digo en la manera en que el mejor regalo que yo he recibido en mi vida es precisamente esa gracia salvadora. Pero ¿de qué manera Él lo dice en Efesios 2, 4 al 8, por ejemplo? Bueno, vamos a leerlo. Efesios 2, 4 al 8 nos dice de esta manera. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es que por gracia somos salvos. Y esta gracia, pues como dice más adelante, ¿verdad?, no es de nosotros, sino es un don de Dios. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Y fíjese lo más bonito, como dice aquí, ¿verdad?, que dice que para mostrarnos en estos tiempos que estamos viviendo las abundantes riquezas de su gracia. Y aparte de eso, el Señor nos hace sentar en lugares celestiales ya desde ahorita, que podemos probar esa gracia, que podemos vivir en esa gracia. Exactamente, pero note que se refiere a eso como algo que ha sido dado abundantemente con Cristo. Por eso es que decía al principio el versículo de memoria, que esto es gracia sobre gracia manifestado solamente a través de Jesús. Aquí Pablo lo presenta como algo que ha sido dado abundantemente, pero también aquí está hablando de algo que es rico, porque dice que son las riquezas de su gracia. Amén. Siempre el Señor presenta la gracia a través de su palabra como algo súper abundante, como algo que pues todos deberíamos de desear, porque a través de eso el Señor es como salva al pecador. Nosotros no somos salvados por las obras, somos salvados solamente por la gracia de Cristo. Amén. Pero las obras son el resultado de esa salvación obrada por Jesús. ¿Qué dice el don de profecía, hermana Romo, por favor, después de ese texto que leímos? Antes de pasar al texto, pastor, me impresionó la mente ahorita, ¿verdad? Que muchas veces, pues no importa cuánto pecado el hombre haya cometido, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, abundó la gracia, sobreabundó la gracia. Y esa es una esperanza grande para cada uno de nosotros, así que nadie podemos decir, pues
no hay suficiente gracia para mí, o Dios no me puede perdonar tal pecado, ¿verdad? Porque es muy grande, mas sin embargo hay sobreabundante gracia para cada uno de los pecadores. Así, bueno, voy a leer el texto, pastor. Dice, nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo del mar. Ahí se ve la gracia de Dios. Mediante el arrepentimiento y la fe, somos liberados del pecado y contemplamos al Señor nuestra justicia. Jesús sufrió el justo por el injusto. Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin embargo, Cristo, mediante la obediencia que prestó a la ley, demanda para el alma arrepentida los méritos de su propia justicia. A fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento que efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin embargo, el hombre no es capaz de originar un arrepentimiento tal como este, y solo puede experimentarlo mediante Cristo, que ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues Amén. Es hermoso ver aquí, ¿verdad?, que el arrepentimiento es un don de Dios, un don que Amén. Dios por su misericordia nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando hay arrepentimiento hay un cambio, una transformación de nuestra mente. Ya no miramos el pecado como lo mirábamos antes, ni a Dios tampoco. O sea, hay una transformación en nuestra mente, en nuestra manera de percibir el pecado y a Dios. Así que bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Y como dice el deseado de todas las gentes, 143, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado. Eso es lo que genera el arrepentimiento, una transformación. Amén. Y la podemos lograr gracias a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Claro que si nosotros lo permitimos, porque puede ser que el Señor nos llame al arrepentimiento y nosotros rechazamos, ¿verdad?, ese don que Dios nos está dando, hermanos, y que es un don tan valioso, ¿verdad?, que en realidad no lo merecemos, solo por la misericordia de Dios que quiere salvarnos, nos lo da. Interesante, esto que la hermana leyó de Mensajes Selectos, tomo 1, página 460, pues nosotros miramos que viene a confirmar, hermanos, las palabras que Pablo había mencionado, las que leímos anteriormente. Prácticamente en toda la declaración lo que se ha hecho es explicar de qué manera es que esta gracia bendita del Señor obró en favor del hombre. Bueno, hermano Carmelo, vamos a la última preguntita de la lección. ¿Cómo fueron evidentes las palabras y el poder de la gracia redentora en la vida de Jesús? Bueno, vamos a leer en Lucas 4:22. Dice de esta manera. Dice, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y luego vamos a leer también el 7:21 y 22. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y digan a Juan lo que han visto y han oído. Cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Aquí podemos ver, pastor, esa gracia, ¿verdad?, encarnada, esa gracia en andar haciendo todas estas personas que tenían diferentes enfermedades y males, pues ahí la gracia las alcanzaba, ¿verdad? Y como vemos, pero a mí me llamó la atención un poquito lo que la hermana leyó acerca anterior. Dice acá, nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar.
Fíjense nomás, para recibir esa gracia nosotros, como decía, el arrepentimiento tiene que venir. Y ese arrepentimiento también es un don de Dios. O sea, todo viene de Dios, no es nada de nosotros. Pero aquí Miqueas dice, 7:19, dice que el Señor arroja a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Amén. Y no se vuelve a acordar. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando esa gracia vino, se encarnó en este mundo, ¿verdad?, anduvo haciendo bienes, que es lo que estábamos leyendo precisamente aquí en Lucas. Y también acá, ¿verdad?, dice que nosotros también podemos recibir de esa gracia, porque también estamos enfermos, también necesitamos de esa gracia salvadora, que es la que nos puede ayudar a que esa transformación sea efectiva en nuestras vidas. Así es. Bueno, para terminar, hermana Romo, si es tan amable, si nos lee la última cita que aparece acá del Espíritu de Profecía. Muy bien. Dice aquí, la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Amén. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir la vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito. La fe por la cual vivo, página 22. Así bien, es. De esta nota final, si hay algo que quieran agregarle, algún comentario que quieran hacer sobre la nota que hemos leído. Sí, pastor. Es muy importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae sanidad a nuestra mente y a nuestro cuerpo también, a nuestra vida espiritual. O sea que ella es la que da vida al hombre. Exacto. Y me llama la atención, bueno, voy a leer algo aquí pequeño, del árbol de la vida que está en el cielo. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así es, la palabra de Dios siempre trae sanidad a nosotros, ya desde ahora. Y luego hace una pregunta, ¿debemos esperar hasta que seamos trasladados para comer de las hojas del árbol de la vida? El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol de la vida. La sabiduría que proviene de Dios es el pan que da vida. Son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad de las naciones. La corriente de vida espiritual estremece el alma cuando las palabras de Cristo se creen y se ponen en práctica. Así es como somos hechos unos con Cristo. La experiencia débil y enfermiza se vuelve fuerte. Significa Amén. La vida eterna para nosotros. Si mantenemos nuestra confianza firme desde el comienzo hasta el final, eso, hermanos, significa vida eterna. Toda verdad ha de recibirse como la vida de Jesús. Ella nos purifica de toda impureza y prepara el alma para la presencia de Jesús. Cristo, la esperanza de gloria, se forma en el interior. Este libro sagrado no es cualquier libro. Este libro trae sanidad a cada uno de nosotros y nos prepara, hermanos, para ser aptos también, para prepararnos para ir a morar al reino de los cielos. Nos limpia, nos purifica, como dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué importante es que nosotros tomemos tiempo, ¿verdad?, para estudiar estas palabras de vida. Amén. Amén. Para terminar, hermano Carmelo, algunas. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿verdad?, que yo me la hago para mí y también para ustedes, hermanos, amigos que nos están sintonizando en esta hora. Dice así: ¿habéis estado contemplando aquel que está lleno de verdad y de gracia? ¿Habéis aceptado la paz que solo Cristo puede dar? Si no lo habéis hecho,
entonces ríndanse a Él y mediante su gracia procuren tener un carácter que sea noble y elevado. Amén. Amén. Y así, hermanos, hemos llegado al final de la lección, prácticamente hablando de la gracia salvadora Amén. que se manifestó en Jesucristo a través de sus palabras, como también a través de sus obras. Amén. Obras Amén. de amor, obras de compasión, obras de misericordia, que la verdad, pues, fueron hechas de pura gracia. Amén. Y en ese sentido, pues, estamos nosotros muy bendecidos Gloria con a Dios. haber conocido a Jesús, con Amén. haber hecho la decisión de seguirle, porque, hermanos, hemos encontrado lo mejor que podríamos querer. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias porque en la gracia revelada a través de Jesucristo, hoy miramos que es a través de la salvación como se ha manifestado en primer lugar. Esa salvación tan grande que hace a través de su sangre preciosa derramada, a través de su vida sacrificada. Señor, no cabe duda de que en Jesús tenemos la mayor manifestación Amén. de la gracia divina. Amén. Gloria a Y Dios. Padre, qué hermoso ha sido hoy mirar de que de todos los pecados que podamos tener, de todos los pecados que la humanidad tiene, de todos pueden ser perdonados, podemos ser perdonados si buscamos tu perdón. Amén. Así sea. Señor, qué hermoso es saber que esta gracia es superabundante, Gracias. es rica. Y qué hermoso, Padre, también es saber que en tus palabras que hay en las Escrituras, como también en las grandes maravillas que hiciste por otros, allí tu gracia nos dice cuán grande es tu amor. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, tan grande misericordia. Te lo agradecemos y te pedimos que nosotros correspondamos a esto. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.